Yo, Rudy, que durante ese periodo de COVID hubo una explosión, Ujú. pero también con cada explosión el enemigo siempre viene al ataque. Hubo controversia, hubo comentarios. Mm. Cuéntame un poquito de ese ataque, porque ahora fue un ataque espiritual, como yo digo, Ujú. y cómo tú pudiste olvidar los comentarios, no sé lo que hiciste, pero cómo pudiste echar para adelante en medio Ujú. de que estabas creciendo en los ámbitos sociales, pero a la misma vez querían aguantar ese crecimiento. Bueno, yo creo que Dios me anestesió porque Ruth en su esencia, o sea, Ruth como persona no hubiese aguantado la presión. Yo fui amenazada de muerte en la pandemia por el impacto de la información que yo di al pueblo. Fui amenazada de muerte, fui amenazada con quedarme sin trabajo para la compañía que yo trabajaba. O sea, me dijeron, o haces silencio o te botamos. O sea, no vas a trabajar aquí. So, fui amenazada de muerte, fui amenazada de quedarme sin trabajo y lo que jamás imaginé fue que me iban a quitar mi licencia médica. Enviaron una carta, un programa, como un programa, no, un canal de televisión número uno hispano, de un país muy poderoso. Enviaron una carta al departamento de la Florida para que me retiraran la licencia médica. So, déjame Wow. aclararte algo. eh, Amenaza de muerte, quedarme sin salario y que me quitaran lo que a mí me ha costado tanto. Estando en la compañía donde yo trabajo, y de esto hay un audio, hay pruebas de lo que te estoy hablando, pero lo tengo grabado para el resto de mi vida. Wow. Cuando yo estoy viviendo todo eso, llega un hombre afroamericano. Mi primer idioma no es el inglés, es el español. Y este hombre se sienta para verse conmigo como paciente y comenzó a hablar en lenguas. Y yo no entendí nada de lo que él dijo en inglés. Porque usted sabe, saben ustedes, Carlos, que el afroamericano, el inglés es mucho más, es diferente, Sí, 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 es otra jerga, es otra otra jerga. entonación. Así es. Y yo no entendía nada. Yo sé que yo lo grabé. Yo dije, solamente le dije en inglés, ¿me permites grabar lo que usted está diciendo? Porque es que de verdad yo dije, después que me lo explique alguien que sabe inglés. Llamo llamo a 2 amistades mías para que estén escuchando todo lo que él está hablando, porque es que me quedé paralizada porque no se callaba el hombre, no se callaba el hombre. La traducción al español fue, Cuéntame. Me tiene a mí aquí en... ajá, estoy viviendo todo eso, todo lo que estoy diciendo, y el hombre se sienta ahí, paciente. Fue el mismo que luego me profetiza que yo iba a ser pastora, que esa es otra historia. Bueno, la cosa es que yo decía, ¿qué me está diciendo a las personas que están en línea, que saben su primer idioma es el inglés? Ajá. Yo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y estas fueron las palabras. Yo fui el que, ay Dios mío, siento a Dios aquí tan fuerte. Yo fui el que te hice médico. Nadie podrá tocar tu licencia. Yo fui el que te llamé y solamente yo te la puedo quitar. Pero fuera de mí, ningún ser humano de esta tierra tocará tu profesión, tocará tu llamado y tu licencia. Espérate, voy a comenzar a llorar, discúlpame. No, Sorry, sorry, tranquila. sorry. Es que, ¿sabes por qué lloro? Porque yo no merezco tanto amor de parte de Dios para como yo he sido en esta vida de terca. Pero, pero él empezó a decir eso, pero con una furia y con un coraje. Y seguía hablando en lenguas ahí, diciéndome todo eso. Yo fui el que te llamé a ser médico y esa licencia no te la toca a nadie. ¿Cómo yo voy a poder pensar que un canal de televisión tan famoso no iba a poder quitar la licencia a abogados encima mío? Ujú. Cartas legales, o sea, lo que estaban trabajando estos eran abogados, no era Pepe de la esquina. Claro. Y Era, entonces, ah, era una cuestión de un movimiento.
Por eso estoy diciendo, Era un movimiento y de un un ataque. país, era un país poderoso, poderoso. Ujú, Historia larga, corta, yo pensé que se quedaba en ese país. claro. Se une otro país más a decir que yo no era médico en Estados Unidos, que eso era mentira. Bueno, historia larga, corta. Cuando ese hombre de Dios se para y se fue, o sea, o sea, nunca más lo vi como paciente, se paró y se fue, porque Dios lo llamó a que se sentara allí. Yo dije: "Okey, Dios, voy a creerte entonces". Right. En 6 meses me escribe otra carta el departamento de la Florida, donde está mi licencia, donde yo ejerzo, pidiéndome disculpas, que verdaderamente lo que yo estaba diciendo en la pandemia no era un tratamiento médico, porque el coraje de ellos era, y lo que ellos querían fomentar, es que yo le estaba diciendo al paciente, a los Ajá, seguidores, ajá, un tratamiento médico. Yo no estaba dando ningún tratamiento, yo estaba diciendo que tomaran vitamina. ¿Quién no puede decir esto a estas alturas, en el año 2026? Que tomaran vitaminas, claro. que tomaran té, o sea, hello, no tiene nada que Es ver algo normal. con medicamentos. Yo nunca dije que tomaran un antibiótico, ¿verdad? Tratamiento médico. Y bueno, porque a todas estas me da gracia porque yo decía, oye, tonta yo no soy. Yo sé cómo se mueve el mundo de la medicina y yo sé por dónde nos quieren atacar a nosotros. Yo Ujú, decía, pero es que yo nunca dije eso. Bueno, comprobado todo eso, que yo solamente hablé de vitaminas y de té y de aceites esenciales, que lo puede hablar cualquiera. ujú, Eh, Me retiraron todos los cargos y toda bueno, la crisis que querían crear. Y increíble. tengo la carta de disculpas y de aquí no pasó nada. Ajá, ajá, Pero Dios, la increíble. contestación es que Dios me anestesió, porque vuelvo a repetirte, Ruth en su esencia, como es de nerviosa, de eléctrica, hubiese infartado. O sea, hay mujeres que le da un infarto solamente por el nivel de estrés. Y yo creo que yo La iba a hacer la presión. estadística, la presión, yo no iba a aguantar presión. Dios me anestesió a tal nivel que yo seguía hablando como que aquí no pasó nada mientras yo tenía a todos esos abogados encima. Pues sí, sí, eso es un milagro, que realmente es como si Dios cogiera ese movimiento y lo apagara de cantazo. Así fue. Mira, Lala fue una de las que perdóname, no la honré Ajá, por aquí, déjame honrar a sí, Lala. claro, claro. Yo estaba tan nerviosa de lo que estaba diciendo el afroamericano. Mira, Carlos, Dime. le digo, Lala, por favor, tradúceme. Después llamé a otra amiga mía, tradúceme a ver si realmente yo estaba escuchando lo que estaba escuchando. Lala, mami, tú me puedes creer que él está diciendo que no te van a poder tocar ni quitar la licencia. Yo decía, pero ¿quién se lo dijo a él? Nadie sabía eso. Amén. Es que yo imagino tu cara mientras tú estabas escuchando todo eso. No, es que por eso te digo, Carlos, que aunque yo suene Ajá. sobre espiritual o religiosa, ¿cómo yo puedo ocultar lo que verdaderamente a mí me pasa? Siempre me pasan cosas así sobrenaturales, un profeta hablando en lenguas en una oficina médica, pero ¿qué es eso? Por eso es que aunque esta entrevista diga, Dios mío, pero ¿y ella qué se cree? Súper espiritual. Pues mire, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que Dios envía un profeta, lo que pasa es que Dios habla todavía audiblemente Ujú. y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él habla todavía.